Buenas tardes. Pues como cada jueves nos vemos aquí a las 7 de la tarde con el equipo de audiovisuales, que es el que ha encargado de grabar y luego lo sube a la web. Aquí están todos los jueves, un buen trabajo. Lo primero, por favor, los teléfonos en silencio, que no se me olvide. Y presentaros a Matilde Cañelles, que ya ha estado aquí el año pasado en una mesa redonda que se hizo de bioética. Es la segunda vez que viene aquí. Esta semana es la Semana de la Niña y la Ciencia y por eso hemos elegido el tema de 30 mujeres que han destacado a lo largo de la historia, en los 30 últimos años, sí, en la ciencia. En los 30 últimos mujeres no os voy a hablar de tantas. Ella es doctora en medicina, ha hecho el máster de biología en la Universidad de Moscú, doctorado de biología molecular en la Universidad de Cantabria, postdoctorado en el Departamento de Biología Celular de la Universidad de California, postdoctorado en el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades, y trabaja en el CSIC, pero ahora trabaja en el Instituto de Filosofía y Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Ha hecho varios proyectos, uno de ellos es la función de la proteína y alrededor de este proyecto, pues varias cosas que es complicado para los que no tenemos mucha idea de medicina. Ha hecho también un análisis científico, filosófico, social sobre el COVID. Es miembro del comité organizador del 14 Congreso de Iberoamérica en la Ciencia. Es autora de 40 artículos, participación en la Mesa Redonda de Radio 5 y en la Mesa Redonda de la Universidad Popular de Bioética. Y hoy nos va a hablar sobre mujeres que han destacado en la ciencia en los últimos 30 años. La actividad científica, dice Matilde, que es de las más complicadas, pero también de las más apasionantes, y que en esto ha sido muy complicado, sobre todo para las mujeres. Que aunque el grado de incorporación de las mujeres va siendo cada vez mayor, también va superando dificultades, aún así sigue habiendo dificultades para las mujeres, y dice que nos va a contar algunos trucos para ver cómo se pueden superar esas dificultades y que además, pues va a hacer un recorrido por diferentes mujeres a lo largo de estos 30 años científicas. Pues bienvenida, Matilde. Muchas gracias. Aquí te esperamos. Muchas gracias, Elena, por esta introducción que me ha sacado los colores. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí otra vez. Y como ha comentado Elena, pues os voy a dar unas pinceladas históricas sobre la incorporación de las mujeres a la ciencia. Lo primero que os voy a hacer es presentaros el esquema de lo que os voy a contar. Primero voy a hablar de la situación de las mujeres en la ciencia hasta los años 80 del siglo XX, del siglo pasado ya, que parece que para mí parece que fue ayer, pero no. Y os voy a poner algunos ejemplos, voy a hacer un poquito de... Voy a pasar por todo muy por encima porque no sé qué es lo que más le va a interesar a cada uno y entonces luego ya pues podemos profundizar en algunas de las mujeres o en algunos de los temas. En concreto me voy a centrar en Rosalind Franklin y Susan Sontag en este periodo. Después, a partir de los años 80, qué cambios se producen y luego os explicaré por qué el cambio se produce en los años 80. Y os voy a poner algunos ejemplos de mi propia área, del área de la inmunología, dos de ellos, Polly Matchinger y B.J. Folks. Después vamos a seguir con un nuevo status quo que se crea a la entrada del año 2000, donde parece que se han solucionado algunos problemas, pero aparecen otros nuevos. Y aquí os voy a poner el ejemplo de Katalin Karikó, que muchos de vosotros conoceréis, que ha sido premio Nobel reciente, que también tuvo sus problemas. Después pasaré a explicaros cómo estamos y qué nos queda por delante y también un poquito de las perspectivas que nos vienen con la inteligencia artificial, etcétera, cómo pienso yo que nos va a afectar en este aspecto. Os cuento un poquito de la historia de las mujeres en la ciencia en Estados Unidos hasta los años 80. Los principales problemas que tenían,
las mujeres no se adaptaban bien a los centros de trabajo donde había hombres. Primero tenían muy poca visibilidad. También un problema que tenían es que tenían formación insuficiente, venían de universidades donde la enseñanza era especializada para las mujeres, pues no estaban preparadas para hacer ciencia realmente. No se esperaba en aquellos momentos que una mujer decidiera hacer ciencia y eran muy pocas las que lo hacían. Y además teníamos añadido el tema del cuidado de los niños que les hacía que tuvieran poco tiempo y claro, pues la promoción en el trabajo dificultaba, que no es que eso haya cambiado mucho tampoco, pero bueno, en aquellos momentos era mucho más complicado. ¿Qué evolución hubo? Pues aquí podemos marcar un momento de inflexión. Hasta la Segunda Guerra Mundial la situación de las mujeres era muy complicada. Aunque estudiaran era muy complicado que consiguieran trabajar en ciencia, pero claro, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, como muchos hombres se fueron a la guerra, estamos hablando de Estados Unidos. Me estoy basando en una monografía escrita por Margaret Rossiter, que ha hecho un trabajo increíble sobre la situación de las mujeres en la ciencia en Estados Unidos durante toda la historia. Entonces, Margaret Rossiter nos cuenta que en este momento, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se van a la guerra todos los hombres, entonces claro, surge la necesidad de que la mujer entre en la ciencia y realmente las universidades y los centros de investigación se abren un poco a que entren mujeres porque no hay hombres. Entonces hay como un periodo de apertura en el que entran mujeres a investigar y hacen su trabajo bien, pero esto se acaba después de la Segunda Guerra Mundial cuando se hace la GI Bill, la llamada GI Bill, que consiste en una medida que tomó el gobierno para que aquellos que habían ido a la guerra, los hombres que habían ido a la guerra, se incorporaran a las universidades. Entonces, otra vez se crea una vía preferente para los hombres para incorporarse a las universidades y a los puestos de investigación, y las mujeres se quedan a un lado. Esto también es un indicio de lo que pasa cuando uno estudia historia, y es que la historia no es... Uno piensa que la historia es como lineal, pero no es lineal. La historia va, a veces se pasa un siglo que no pasa nada y luego de repente en un año pasan un montón de cosas, que es un poquito lo que estamos viendo ahora con la inteligencia artificial. Llevamos desde pequeñitos leyendo libros de ciencia ficción, contando cosas de robots y de inteligencia artificial, y ahora de repente parece que en un año ha llegado todo. Entonces aquí también, en el caso de las mujeres, no es que haya habido un progreso constante, sino que ha habido avances y ha habido retrocesos dependiendo de la situación política y económica de los países. Y este fue el caso en Estados Unidos, que hubo el retroceso con la GI Bill, cuando se favorece a los hombres para entrar, pero luego entra el tema de la Guerra Fría en el periodo de Truman y aparece el fenómeno de la Unión Soviética y de la gran ciencia en la Unión Soviética, donde se fomenta la creación de grandes institutos científicos, donde la mujer se incorpora al trabajo en la misma medida que los hombres. En la Unión Soviética había daba igual que fueras mujer, que fueras hombre. Entonces, claro, los americanos les pica un poco la envidia, y a raíz de que pasa esto en la Unión Soviética, en Estados Unidos se crean las agencias federales, una de ellas, por ejemplo, los Institutos Nacionales de Salud, que ahora mismo son los que manejan más financiación de biomedicina de todo Estados Unidos. Tienen su propia financiación, hacen investigación propia, y además son los que dan, sería como los proyectos del Ministerio aquí en España, son los que dan dinero para investigación fuera. Eso se crea en aquella época. Y en estas agencias federales, como os explicaré un poquito más adelante, ahí entran muchas mujeres a trabajar. Como ejemplos anteriores a los años 80, y voy por orden, uno de los ejemplos más sangrantes que mucha gente conoce es el de Rosalind Franklin,
que nació, Rosalind Franklin nació en Reino Unido en 1920. Este es el caso más antiguo que voy a contar. Ella estudió química física y se especializó en difracción de rayos X. Entre 1952 y 1953 estuvo en el King's College de Londres y ahí fue donde ella descubrió la forma helicoidal del ADN y sacó unas fotografías que ella tenía guardadas, y estas fotografías fueron compartidas sin que ella lo supiera con James Watson y Francis Crick, que fueron quienes publicitaron el descubrimiento de la estructura de la doble hélice del ADN, sin que ella lo supiera. De hecho, ella murió a los 37 años de cáncer por la radiación que había recibido durante sus investigaciones, y ahí se quedaron los otros dos con el premio Nobel. Pero bueno, sí es verdad que hoy en día Rosalind Franklin es reconocida como la pionera en la estructura en la descripción de la estructura del ADN. O sea que tampoco... Así eran las cosas en aquel tiempo, para la gente era normal. Eso de que, bueno, es una mujer, pues lo que hace ella no es tan importante. Aquí os voy a poner un ejemplo de una persona que no ha estado en la biomedicina, Susan Sontag, pero me parece una mujer muy interesante a efectos de todo lo que voy a contar sobre la actitud que tienen las mujeres y sobre cómo enfrentarte al problema de estar haciendo una actividad que demanda tanto de la persona como la ciencia, y al mismo tiempo intentar, pues, llevar una vida. Susan Sontag nació en Nueva York en 1933, un poquito ya más adelante de Rosalind Franklin. Y fue una influyente crítica cultural, ensayista, escritora y activista. Vamos, esta hacía de todo. Estudió en Nueva York y París y se interesó por la literatura y la filosofía. ¿Qué me parece interesante a mí de Susan Sontag? Ella se casó muy joven, se casó cuando estaba todavía estudiando la carrera, se casó con un profesor de universidad, y mientras al principio de su matrimonio, pues le ayudó a escribir un libro. Bueno, diremos que lo escribió ella sobre las notas que tenía él, que no conseguía ponerse a escribir el libro, entonces se lo escribió ella y el libro se publicó. Pero ella tuvo que renunciar a la autoría de ese libro, porque cuando se divorció del marido, el trato que tuvieron es que para poder retener la custodia de su hijo renunciaría a la autoría del libro. Estos también son las cosas que pasaban entonces. El caso es que Susan Sontag siguió por ahí, es un personaje y pienso que a nivel de cómo hacerlo como mujer cuando estás en este tipo de áreas es un buen referente. Y escribió de todo, escribió novelas, pero lo que más para mí destaca son dos ensayos, uno que se llama Sobre la fotografía y otro que se llama La enfermedad y sus metáforas. El ensayo sobre la fotografía lo leen casi todos los estudiantes en Reino Unido que hacen algo relacionado con arte, incluso arquitectura. Y La enfermedad y sus metáforas es curioso porque es uno de los libros que más ha influenciado las relaciones entre médico y paciente de cáncer. Susan Sontag sufrió 3 cánceres, al final murió de cáncer. Entonces, claro, como era una mujer que en todo aquello que se metía de cabeza, pues se reflexionó mucho sobre el tema del cáncer y escribió este ensayo, que es muy cortito, pero es una joya. Y ahí ella, de manera muy persuasiva, compara el cáncer con la tuberculosis de manera muy acertada, porque realmente las dos son enfermedades que son enfermedades de alguna manera crónicas, que afectan a la persona, que cambian su vida. Entonces hizo esa comparación y también dio un boceto de cómo pensaba ella que se debía enfrentar tanto por el médico como por el paciente el tema del cáncer, que todavía de alguna manera sigue vigente.
Yo creo que Susan Sontag se sorprendería mucho de que uno de sus ensayos más influyentes hubiera sido en la biomedicina, pero por eso os la quería mencionar. ¿Qué problemas tenían estas mujeres? Pues bueno, como ya os he contado, una gran huella vital por dedicarse a la actividad profesional. Te dedicabas a la actividad profesional y el resto de tu vida, pues como podías. Gran dificultad para que su trabajo fuera reconocido. A Franklin, como hemos contado, le robaron los datos y Sontag tuvo que renunciar a la autoría de su primer libro. Dice mucho sobre ella, que luego ella se hizo famosa por muchos otros libros, de hecho ya nadie se acuerda de aquel primer libro, y su primer marido nunca volvió a publicar ningún libro que fuera famoso ni que fuera muy leído. Con lo cual, como ha pasado con Rosalind Franklin, al final la historia les ha dado la razón. Dificultad de integración en un mundo profesional que en aquellos momentos estaba hecho para los hombres, pero hay que agradecerles que con sus grandes sacrificios personales nos abrieron el camino a las que vinimos detrás. Entonces, como os he dicho, algo pasa en los años 70 que hace que cambie bruscamente la situación de las mujeres en la ciencia. Y como siempre, pues las cosas vienen de Estados Unidos, pues en este caso nos vino de Estados Unidos. Pasaron dos cosas, una de ellas fue en 1972 y la otra fue en 1973. En 1972, aunque estamos hablando de 1972, se saca una ley que prohíbe discriminar por razones de sexo en todas las agencias federales de Estados Unidos. 1973, que es ayer. Entonces, a raíz de esta ley, las mujeres que trabajaban en universidades, en agencias federales, en diversos centros de investigación, se organizan para exigir que realmente esa ley que se había sacado se llevara a la realidad. Entonces se comienzan a hacer demandas colectivas. ¿Qué pasaba? Que en las universidades las demandas colectivas no prosperaban, primero porque había pocas mujeres, había poca masa de personas que se pusieran a hacer la demanda colectiva. Además eran ciudades pequeñas y los jueces tenían miedo de, si daban una sentencia a favor de las mujeres, de poder quebrar directamente a la universidad. Entonces ahí no prosperaron. Sin embargo, en las agencias federales había muchas más mujeres. Estaban cerca de las grandes ciudades, por ejemplo, los institutos nacionales de salud, el NIH llamado, está muy cerca de Washington, entonces había mejores abogados y los jueces no temían quebrar a una agencia federal si daban una sentencia positiva a favor de las mujeres. Entonces, en 1973 se presenta una demanda colectiva justo en NIH, en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, de 7.000 mujeres. Y el veredicto favorable se retrasó muchísimo porque justo le tocó al mismo juez que llevaba el caso Watergate. Pero bueno, la sentencia favorable llega en 1979 y este proceso que duró tanto, de ahí es de donde se creó el famoso término del cielo de cristal o glass ceiling, que hemos oído un montón de veces. Vale, pues aquí es donde justo tienen la suerte de entrar estas dos investigadoras de inmunología que os voy a presentar, que a estas sí que las he conocido a las dos. La primera es Polly Matchinger, que es una persona súper interesante. Ahí la veis con un perro. Pues ella iba a los seminarios con su perro. Yo la he visto. Nosotros íbamos a los seminarios y iba con su perro y su perro se sentaba al lado y lo que yo no me di cuenta en ese momento es lo bien entrenado que estaba ese perro, que iba allí, se pasaba 2 horas y no se movía. Ahora que tengo yo un perro en casa y estoy intentando entrenarlo, me he dado cuenta de lo que era eso. Bueno, volvemos a la historia de Polly Matchinger. Ella nació en 1947 en Francia y los padres emigraron a Estados Unidos. Estudió biología, pero no encontraba lo que le gustaba y trabajó como entrenadora de perros, actividad que nunca dejó. De hecho, hace unos años se fue de NIH y volvió otra vez a entrenar perros. Y después trabajó de camarera en un bar de copas al que acudían científicos y ella participaba mucho en las conversaciones
y les ayudaba, les daba ideas, y entonces ellos le propusieron que hiciera el doctorado. Hizo el doctorado en los Institutos Nacionales de Salud y pues más o menos por la dinámica temporal que estoy contando, cuando ella acabó el doctorado coincide con el momento cuando ya ha salido la sentencia positiva y se está promocionando a las mujeres, que eso yo lo sé de buena fe porque a mí me lo ha contado una de las personas que contrataba, me dijo, estábamos promocionando en igualdad de currículum, intentábamos que la plaza se la llevara la mujer. Pues aquí es donde entra Polly Matchinger y cuando después de llevarse la plaza desarrolló una teoría muy importante que se llama el modelo del peligro, que le dio la vuelta completamente a la concepción que se tenía sobre cómo el sistema inmunitario reacciona, ante qué reacciona el sistema inmunitario. Históricamente se había dicho que el sistema inmunitario reconocía lo propio y lo ajeno y atacaba a lo ajeno, y a Polly Matchinger se le ocurre que, basado en excepciones a esa teoría, se le ocurre que si no será que el sistema inmunitario lo que reconoce es el peligro en forma de daño a los tejidos. Y ahí, con esa tontería que cualquiera que se le echaron encima y dijeron que esto no vale para nada, le dio la vuelta completamente a cómo funciona el reconocimiento del sistema inmunitario, y esa teoría que ella generó ahora se está utilizando para sistemas de inmunoterapia y para autoinmunidad. Y la otra persona que también estuvo en circunstancias parecidas fue B.J. Foulkes, que ya nació por los años 40, estudió biología también y entró también en los Institutos Nacionales de Salud, entró a trabajar como técnico de laboratorio, que es el técnico de laboratorio, pues es el que ayuda en las tareas más sencillas. Bueno, pues mientras estaba haciendo esa tarea de técnico, también desarrolló una teoría sobre el desarrollo del sistema inmunitario, que también era un poquito como la de Polly Matchinger, como de repente, cuando todo el mundo pensaba que las células se desarrollaban partiendo de las células A, ella dijo, no, yo creo que es de las células B. Bueno, pues tuvo razón y cambió completamente la visión que se tenía sobre el desarrollo del sistema inmunitario, y a raíz de eso le dieron una plaza y siguió haciendo grandes contribuciones. Esa fue la primera de las contribuciones. Entonces, bueno, vemos que algo se ha avanzado, ¿no? Ya esto no es lo mismo que lo de Rosalind Franklin y Susan Sontag, pero ¿cómo se ven hoy esos descubrimientos? Yo los conozco porque yo he estado allí y he conocido a esas mujeres, pero me llamó la atención, en el 2015 se publicaron las memorias de William Paul, que era el jefe de la sección de inmunología de los Institutos Nacionales de Salud desde 1970. Un libro bastante interesante que se llama Immunity, donde no aparece ni B.J. Foulkes ni Polly Matchinger. Y lo peor de todo es que sí aparece la teoría de Polly Matchinger, pero no la menciona ella en todo el libro, no aparecen. Entonces, este es el problema. ¿Por qué, a pesar de haber avanzado y a pesar de toda la lucha y de haber roto el techo de cristal y haberse podido incorporar a la ciencia, pues estas mujeres pasaban totalmente desapercibidas? Bueno, pues principalmente porque eran muy pocas, eran extrañas y no se ajustaban al patrón típico de carrera científica, como hemos visto sobre todo en el caso de Polly Matchinger. Incluso B.J. Foulkes también. Yo recuerdo, estando yo en los Institutos Nacionales de Salud, de una amiga comentarme que su jefe le había dicho que a B.J. Foulkes no le hacían caso los popes de los Institutos Nacionales de Salud porque había empezado allí como técnico. O sea que ya no había hecho lo que habían hecho todos y ya no valía tanto lo que decía ella. También había menos el término este del mentoring entre mujeres, era más complicado porque había muy pocas, entonces era muy difícil que cayeran justo un grupo de mujeres, era más complicado. El mentoring se daba más entre hombres y las mujeres no dejaban tantos discípulos. Y también normalmente eran los hombres los que solían escribir las memorias, porque yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no Polly Matchinger escribió sus memorias y contó su historia?
En cambio, el Will Paul, que no había hecho nada más que mandar allí, porque yo no recuerdo ningún descubrimiento importante que hiciera, sí escribió sus memorias. Entonces, yo creo que el problema era un poco también de poca seguridad en sí mismas. Que eso, por ejemplo, de eso no pecaba Susan Sontag. Por eso me gusta tanto el personaje de Susan Sontag. Y entonces, ¿qué pasa a partir del año 2000? ¿Suponemos que ya se acaban todos los problemas? Pues no. Pero yo no pienso que sea porque la sociedad no haya intentado que las mujeres se incorporaran. Yo creo que se hizo un esfuerzo enorme y ese esfuerzo tuvo sus frutos, pero es que mientras pasaba todo esto que estamos contando, que es la evolución de cómo cambiaron las políticas con respecto a las mujeres, también cambió la ciencia. ¿Y cómo cambió? Pues se volvió mucho más competitiva la financiación. Es decir, hasta los años 2000 la financiación para ciencia en Estados Unidos continuamente se incrementaba, continuamente iba para arriba. Y también en paralelo se iban incrementando el número de laboratorios y el número de investigadores. Pero después comienza a descender la financiación y el número de laboratorios sigue aumentando, con lo cual la ciencia se vuelve mucho más competitiva. Esto que parecería que no debe afectar mucho, afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer experimentos en biología, necesito que me den dinero. No es como en filosofía que yo estoy ahora, que me pongo a pensar y escribo un libro y no necesito dinero. En biología se necesita mucho dinero. Entonces, hay una diferencia enorme de que tú escribas una propuesta y tengas un 30% de probabilidades de que te den el dinero, a que tú escribas tu propuesta y las probabilidades de que te den dinero sean de menos del 10%, que es la situación que se generó en esos momentos y que sigue empeorando cada vez más. Entonces, claro, esto por una parte provoca que proyectos arriesgados como los que llevaron a cabo Polly Matchinger y B.J. Folks ya es mucho más complicado. Ya normalmente la gente cuando pide dinero pide algo que se vea que no es arriesgado porque no te van a financiar. Eso uno. Dos, se comienza también a cuantificar número de artículos, número de citas, número de tal, número de cual. ¿Qué pasa? Que eso a las mujeres nos perjudica un poquito. ¿Por qué? Porque el periodo máximo de cuantificación, que es cuando tú entras en la tenure track, es decir, cuando aquí sería el equivalente aquí en España cuando te dan un Ramón y Cajal, que ya dices, ya he acabado todos mis dar vueltas por el mundo, ahora entro y me dan un contrato de 4 o 5 años, durante este tiempo tengo que demostrar que soy lo suficientemente buena para que me den la plaza fija, ¿vale? Pues eso en las mujeres coincide con la época cuando quieres tener niños, porque si no es que ya después ya no vas a poder. Entonces, ¿en qué se traduce eso? Pues en que la producción es mucho menor, en esos años que son clave, la producción de las mujeres es mucho menor. Aquí tenemos un estudio de 2006 de 168 biólogos y biólogas, dividido por entre hombres y mujeres, y aquí tenemos el número de publicaciones por año desde el año de primera publicación. Aquí tenemos los hombres y aquí tenemos a las mujeres. Aquí podemos ver el efecto de los críos. Cuando tienes los críos, pues claro, baja. Entonces, sí, la incorporación de las mujeres se produjo, ya no se discriminaba a las mujeres a efectos de hacer investigación, pero tenemos el problema de cómo combinas tú el tener hijos con el sacarte una plaza. Aquí os voy a poner, este es el problema en números, pero para que lo veáis de manera más concreta, yo os voy a poner comentarios que me han hecho otras investigadores con las que yo he colaborado. Pues me invitan a un comité o tribunal y no sé si lo hacen por mi currículum o por ser mujer, como hay tan pocas en mi área, o cuando voy a reuniones científicas me quedo fuera de los círculos de los hombres donde realmente se toman decisiones porque se van a tomar algo y si voy me parece que sobro.
¿tiene la culpa la mujer? ¿Tiene la culpa el hombre? Yo creo que no tiene la culpa nadie, que es simplemente cómo funcionan las cosas. Otro problema, no entiendo por qué las reuniones científicas siempre incluyen parte del fin de semana. No veo casi a mis hijos durante la semana y luego tengo que irme en el fin de semana. Eso es verdad, las reuniones científicas son siempre con un fin de semana. Y claro, yo que he ido, yo iba y dejaba a mis niños en casa y estaba preocupada y como alguno de ellos tuviera otitis o tuviera alguna, ya no me enteraba de que había en la conferencia y yo veía a los hombres que iban allí, iban con la mujer y con los niños. Eso es una diferencia real, que te impide prosperar en tu trabajo, porque si tú no vas a esas conferencias, no existes, no te publican los trabajos. Y aquí os pongo una cita de un artículo en una revista de inmunología que yo creo que resume muy bien todo esto de que estamos hablando y ya nos estamos metiendo en el terreno de la filosofía. Os lo voy a traducir. Está tan bonito que por eso lo pongo en inglés. Las mujeres científicas, igual que las mujeres en otras profesiones y los hombres correspondientes, desearían tener una carrera científica satisfactoria que les permitiera explorar los secretos del mundo natural y físico, mientras también disfruten de tener una vida familiar satisfactoria, criar hijos, tener una relación estable con la pareja, cumplir tus obligaciones a la comunidad o perseguir aquellos intereses que te parezcan interesantes. O sea, bueno, perdón, ¿qué es la vida? O sea, si hablamos en términos filosóficos, ¿qué es una vida plena? Esto es una vida plena, ¿no? Entonces, quiere decir que hoy en día para ser la decisión es o soy científica o tengo una vida plena, y no pienso que esto se aplique solo a las mujeres, también se aplica a muchos hombres. O sea, realmente se ha llegado a un punto en el que dices, es que están exigiendo tanto sacrificio que ya no sé si me merece la pena, y creo que muchas han pensado igual, pero no Katalin Karikó, que es otro personaje de los tiempos más modernos, que cuando la mujer ya se había incorporado completamente a la ciencia, pero que también tuvo sus problemas relacionados con lo que hemos estado hablando. Katalin Karikó nació en 1955 en Hungría. Desde muy pronto desarrolló interés en la ciencia y concretamente en la biología. En el año 1985 emigró a Estados Unidos y allí se dedicó ya, desde que llegó, ella ya llegaba con su idea de estudiar el ARN y el ARN mensajero, pensando en utilizarlo como medida terapéutica. Ella en aquellos momentos pensaba en cáncer, siempre su obsesión desde el principio de su carrera fue utilizar el ARN mensajero para curar el cáncer. Nunca consiguió que le dieran financiación para un proyecto. Le daban dinero por aquí, le daban dinero por allá, como los resultados que hacía eran tan buenos, siempre había alguien que creyera en ella y que le dejara estar en su laboratorio o que le diera un poco de dinero, pero los descubrimientos los hizo sin financiación propia. Cuando ya había hecho el descubrimiento por el que le dieron el premio Nobel, que consistió en conseguir introducir el ARN mensajero en el cuerpo sin que produjera un gran efecto inflamatorio, porque el problema que tenían cuando lo intentaban es que si conseguías meter el ARN en el cuerpo, pero había tal respuesta inflamatoria, que es como si fuera una alergia, entonces había gente que incluso se podía morir de esa inflamación. Entonces ella consiguió hacer una modificación en el ARN, leyendo unos artículos antiguos que habían intentado, también combinó dos áreas distintas y consiguió que no se produjera ese efecto inflamatorio. Bueno, pues ya habiendo hecho ese descubrimiento, la desalojaron de su laboratorio porque no tenía financiación. Llegó un día, literalmente, llegó un día y se encontró todos sus bártulos en el pasillo. Y el señor que la había echado del laboratorio vino y le dijo, lo siento, es que no tienes financiación. Y Katalin Karikó le dijo, ¿tú sabes que alguna vez este laboratorio va a ser un museo?
Así se lo dijo y así será. Y como la echaron del laboratorio, pues se fue a trabajar a la empresa BioNTech en Alemania, donde colaboró el resto de la historia, ya lo sabemos, colaboró en la producción de la vacuna de ARN que salvó tantas vidas durante la pandemia de COVID. Entonces, pues a título de comparativo, entre los problemas que había en el siglo XX y en el siglo XXI, pues podemos decir que en los últimos años del siglo XX, hablando de Polly Matzinger y las anteriores, las vías de entrada estaban muy limitadas, había muy pocos referentes, las mujeres hacían trabajo poco reconocido, y aunque hicieran descubrimientos, siempre eran hombres los que publicitaban los trabajos o luego simplemente no se las mencionaba. Hacían labores más técnicas y menos intelectuales, y a la mujer se la veía como rara en la ciencia. La mentorship entre mujeres no existía. Después ya sí, yo he tenido mentorship de mujeres. En los primeros años del siglo XXI, que eso es más o menos lo que me ha pillado a mí, el problema más grande es el que os he enseñado en la gráfica, la coincidencia del momento en el que tú tienes que sacarte la plaza con el momento en que tú tienes que tener los hijos. La mujer realiza el mismo tipo de labores que el hombre, pero publica menos artículos, solicita menos financiación y de menor cuantía, ostenta menos cargos de gestión. Eso se refleja en el currículum y luego se refleja en lo siguiente. La mentorship y el networking son más corrientes, siguen siendo más corrientes en hombres que en mujeres, cosa que se debería corregir. Aquí lo mismo, pero de manera un poco gráfica. Antes del año 2000, la mujer en el mundo científico era como rara, se la veía rara. Eso es lo que pasaba con B.J. Foulkes y Polly Matzinger, siempre se las vio como raras. ¿Qué pasa en el año 2000? Que la carrera científica se vuelve como una autopista. Entonces tú vas por la autopista y vas sacando tus artículos y de repente tienes un crío, te sales de la autopista, te metes por todos los derroteros, mientras que el hombre sigue por la autopista y ya cualquiera le alcanza. Esa es una representación de la problemática que tenemos ahora. ¿Qué hemos aprendido de las pioneras de las que os he hablado? Rosalind Franklin y Kathleen Caricol, foco en un tema, y este es el tema que a mí me interesa, y hasta que no saque el resultado no paro. Eso lo han tenido las dos a tope. Polly Matzinger y B.J. Foulkes es un poquito como al contrario, es lo que dicen los americanos de think out of the box. ¿Y por qué no va a ser? Si todos dicen que es de esta manera, de hecho, es más fácil que pase eso con una mujer, porque como en aquellos momentos había muchos más hombres, los hombres tendían todos a formar una escuela y a pensar todos de la misma manera, y no se atrevían, siempre había el cabecilla y nadie se atrevía a decir nada contra el cabecilla. Entonces la mujer llegaba y decía, oye, ¿y si es al contrario? Que es justo lo que hicieron las dos. Entonces, pensar un poquito fuera de la caja. Y Susan Sontag, ella... De hecho, la razón por la que Susan Sontag no se la menciona cuando se habla de las mujeres pioneras en general es porque yo creo que a Susan Sontag de alguna manera se la ha asimilado como si fuera un hombre. Los hombres la trataban como si fuera un hombre. ¿Por qué? Porque ella les decía a las otras mujeres, vale, ¿a ti qué te molesta de los hombres? ¿Qué te molesta de los hombres en el trabajo? ¿Te molesta que ellos como que parezca que todo lo hacen bien y que son más seguros de sí mismos? Pues tú también sé segura de ti misma. ¿Te molesta que a veces si tú dices algo que no está bien te hablen de una manera un poco agresiva? Pues haz tú lo mismo. Ella, madre mía, como un hombre dijera, o una mujer, como dijera algo que no estaba correcto delante de ella, lo fusilaba. Entonces yo creo que eso en general nos ha faltado a las mujeres un poco. Hemos pecado un poco de quejicas en lugar de decir, estoy en este mundo, pues me voy a adaptar a cómo es este mundo y voy a funcionar en él
cómo funcionan los demás y no me voy a andar todo el día quejando por los rincones. Y eso es lo que hizo Susan Sontag y eso es lo que yo creo que debemos también tomar un poco ejemplo. Entonces, ¿cómo estamos ahora? Ha habido grandes avances, sobre todo en el terreno profesional, pero desde luego en el terreno personal queda mucho camino por andar. Pues ¿por qué? Porque en parte por cómo es la misma naturaleza de la actividad científica, que es muy intensa. La actividad científica no es algo que tú puedas decir, yo me pongo a las 9 de la mañana, me pongo a pensar en este problema y a las 5 de la tarde cierro el chiringuito, me voy a otra cosa y al día siguiente otra vez. No. La ciencia, cuando tú estás haciendo ciencia, tienes el tema constantemente en la cabeza. De hecho, la ciencia en la antigüedad la hacían sobre todo los ricos y los clérigos. Los ricos porque tenían el suficiente dinero, no tenían que estar trabajando ni arando los campos ni nada, y los clérigos porque también artificialmente tenían un sistema en el que no tenían que dedicarse nada más que a eso. Por ejemplo, Mendel, por ejemplo, Copérnico. Y luego tenías los que estaban bajo mecenas, como Galileo Galilei, que tenía un mecenas. Entonces, yo creo que parte de los problemas que están surgiendo ahora mismo no son solo inherentes a que la mujer haya estado discriminada, ni siquiera son solo problemas de las mujeres, es un problema inherente de la actividad científica, de cómo tú combinas la actividad científica con el resto de tu vida. Pero claro, para las mujeres es especialmente complicado por el cuidado de los hijos, que además es que por mucho que te ayude tu marido, cuando tú tienes el crío, y yo lo he experimentado y conozco muchas otras mujeres que lo han experimentado, cuando tú tienes el niño, los 2 primeros años tu cabeza está en el niño y puedes intentar y puedes antes de que nazca el niño mentalizarte y decir mi cabeza va a estar en la ciencia. No, tu cabeza está en el niño. Luego cuando el niño tiene 2 años, por arte de magia ya parece que te vuelves a incorporar a la vida. Entonces claro, eso deja una huella bastante importante en tu producción científica. Las soluciones tradicionales a mí no me terminan de gustar, porque ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha intentado poner a la mujer al mismo nivel que el hombre por la vía de darle responsabilidades, de ahora te vamos a meter en tal comité, ahora te vamos a meter en... Pero una mujer que lo que está es hasta aquí con los niños y con el trabajo, si le metes más comités y más no sé qué, lo que vas a hacer es que produzca menos todavía. Entonces no me parece una solución. ¿Qué se necesita? En general, tanto con respecto a los hombres como a las mujeres, rodear al científico y a la científica de un ambiente que promueva el descubrimiento, que eso se ha perdido, eso se ha perdido. Ya los que lo hacen, de verdad, no sé cómo lo hacen. ¿Y qué nos viene ahora? Pues bueno, nos viene la inteligencia artificial y nos viene la robótica. Yo he hecho un poquito de reflexión de cómo nos va a afectar a las mujeres con todos los problemas que ya tenemos encima, cómo nos va a afectar la inteligencia artificial. Bueno, de primeras, genial. Porque va a permitir que todo aquel trabajo tedioso que teníamos que hacer, pues nos lo vamos a quitar de encima y vamos a poder dedicarnos al trabajo de calidad. O sea que en general nos va a beneficiar. Pero a mí una de las cosas que me da miedo es esto que os estaba contando yo, de cuando tú tienes el crío. Cuando tú tienes el crío, tu cerebro está completamente pensando en el crío y no está pensando en la ciencia, que por lo menos en mi experiencia, yo esos años los aproveché para hacer aquel tipo de actividades que no te exigían dedicación completa al 100% día y noche. Pues mirar la bibliografía para prepararme un nuevo artículo, cosas de ese tipo un poquito. Eso lo va a hacer la inteligencia artificial. Entonces, en esos años yo no sé qué vamos a hacer. Y eso me preocupa especialmente en el contexto de cómo cuando se evalúa el currículum de una mujer se miran los años esos en que tienen los críos. Porque ¿qué es lo que se mira? ¿Qué es lo que se mira? Te dicen, y os lo digo porque me he presentado hace poco a una convocatoria y lo vi personalmente. Solo te deducen los años que te has tomado completos de baja. Es decir, que si yo me he tomado un año completo para cuidar a mi niño, eso me lo descuentan.
Pero si yo he estado ahí intentando trabajar, a pesar de que mi cabeza estaba en otro sitio, eso no me lo descuentan ni siquiera un porcentaje. Entonces, claro, esos años no sé qué vamos a hacer con ellos. Algo habrá que pensar. Y la robótica, genial, nos va a descargar de un montón de tareas tediosas, como ya vemos lo que está pasando con la rumba y todo eso, y en general yo creo que nos beneficia mucho. En el futuro a las mujeres nos va a venir mejor. Conclusiones, pues que muchos de los cambios que vienen van a venir, los queramos o no. Yo creo que no tiene ningún sentido resistirse, que lo mejor es aprovecharlos, adelantarse y adaptarse. Que muchos de los problemas actuales ya no son intrínsecos al ser mujer, sino a cómo es la ciencia y cómo es el ser mujer dentro de ese contexto. Pienso, es mi opinión, que hay que centrar la lucha en aquello que permita investigar mejor y hacer mejores descubrimientos, manteniendo la calidad de vida. Que esto, la que lo hizo perfectamente fue Katalin Karikó. Ella se centró en los descubrimientos, ni siquiera pensó en financiación, ni siquiera pensó en cuántos artículos voy a hacer, cuántas citas voy a tener, cuántos metros de laboratorio, cuántas personas trabajando para mí. No, yo lo que quiero es hacer mi investigación y sacar mis resultados. Entonces, yo creo que hay que primero crear esa mentalidad y segundo, dar todas las facilidades posibles para que eso se pueda producir. Y, pues, como se estaba comentando, reconsiderar el valor del número de artículos, de los cargos y lo que os he comentado, pensar a ver cómo valoramos dentro de los currículums las etapas en las que se han tenido los críos. Y eso es todo. Muchas gracias, muy interesante y muy gráfico. Ahora, pasamos al turno de palabra. Hola, muchas gracias por la exposición. Gracias por la exposición, muy claro todas las... Yo tengo cierta experiencia con este tema porque fui coordinador del área de Biología y Biomedicina en el CSIC a partir del año 2000, durante 4 años. Y en aquella época estábamos bastante concienciados. Tuve de vicepresidente a Emilio Lora Tamayo, en paz descanse. Y estábamos muy concienciados para resolver el problema que has planteado estupendamente, ¿no? Y, bueno, barajamos muchísimas causas por las cuales la promoción de la mujer era más difícil que la del hombre, porque constatábamos que en los niveles inferiores de becarios el número de mujeres era apabullante, iban disminuyendo a medida que incrementabas en la escala científica. Y, desde luego, yo era partidario de que el Consejo, como institución, podía hacer poco. Por lo que tú dices, porque dar, encima del problema añadido del cuidado de la casa, etcétera, darle cargos de responsabilidad, pues aumentaba el problema, pues, porque el cargo de responsabilidad no genera artículos de investigación. Y mi opinión en aquella época era que el problema había que buscarlo en la sociedad, en cómo estaba estructurada la sociedad, que demandaba en la mujer un trabajo extra por falta de conciliación, etcétera, ¿no? Y claro, a pesar de todo, tomamos algunas medidas, como, por ejemplo, procurar una cierta representación femenina igualitaria en los comités de selección, en las oposiciones a colaborador científico, etcétera. Pero bueno, todo esto funcionaba a medias, no tenía resultados pocos. Yo, desde el punto de vista de director de un laboratorio de investigación y formador de becarios, etcétera, y muchas becarias, porque la mayoría de las personas que yo he tenido en el laboratorio eran mujeres, yo lo que les aconsejaba era que tuvieran una línea de trabajo que no estuviera de moda, porque la moda es muy competitiva. Y como tú has dicho muy bien, en investigación, si tú haces 10, hay otro al lado tuyo que hace 15.
Y hay gente, es decir, tú puedes irte a tu casa a las 6 de la tarde o a las 7, pero también te puedes quedar para poner el siguiente experimento y recogerlo al día siguiente. O sea que por mucho que hagas siempre puedes hacer un poquito más. Entonces, pero sin embargo, haciendo una línea de investigación que no está de moda, que siempre, cualquier cosa, si eres trabajadora, si eres inteligente, etcétera, puedes sacar material para un premio Nobel, como Katalin Karikó, que es un ejemplo paradigmático, ¿no? Después, otra cosa que quería comentarte es que hay unos resultados recientes de Eurostat donde estudian el porcentaje de mujeres científicas en diferentes países europeos. Yo me he llevado una sorpresa al verlo. Acaban de salir, han salido hace muy poco. España es el que tiene mayor porcentaje de mujeres científicas. Pero vamos, una diferencia abismal, por ejemplo, con Francia o Italia, con Finlandia. Yo me he quedado sorprendido. No sé si es un sesgo estadístico que habría que, porque es porcentaje de mujeres científicas. No lo sé, pero bueno, esto es lo que tenía que decir. Gracias por muy interesante. Dos cositas. ¿Qué año ha sido premio Nobel Katalin Karikó? Fue el año anterior, creo que fue hace 2 años. El 23. 23, sí. Y la otra cosa, Copérnico en realidad no fue un clérigo. Estaba muy cerca de la Iglesia, pero no recibió nunca las órdenes. Lo siento. Lo digo simplemente porque es un matiz importante. Lo que pasa es que tenía un tío que era obispo de Fromborg y bueno... Igual eso... de ahí lo he sacado. Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, el tema de la discriminación por el hecho de ser mujer no solamente afecta lógicamente a la ciencia, ha sido en todos los ámbitos que ya afortunadamente pues es un tema que cada vez se va superando. Es muy sangrante, como has comentado, para mí me parece una faena tremenda la que le hicieron a Rosalind Franklin, que ni siquiera sus compañeros, bueno, compañeros, por llamarlos de alguna forma, porque al final creo que acabaron mal entre ellos, incluso ahí hubo sus más y sus menos, pero realmente, pues bueno, podríamos decir que le robaron el mérito de haber, si no ha aparecido ella sola, sí, por lo menos que lo hubieran compartido el Nobel con Watson y Crick, ¿no? Entonces, me ha extrañado un poco que no citases entre las científicas a Margarita Salas, del CSIC, que creo que tú trabajas allí, ¿no? Y sí. Su importante contribución al tema de la replicación del ADN, que tanto interés ha tenido en genética, también en criminología, en fin, y en algunos otros aspectos y sí, echa un poco de menos que no la citaras. Contesto primero, porque además está un poquito relacionado lo que habéis hablado los dos. Hacer un comentario sobre esto mismo. Y después os contesto a los dos porque va un poquito relacionado. Sí, es que, vamos a ver, Manuel ha sacado a relucir a Margarita Salas, pero yo podría sacar a relucir a otra persona que nunca se cita cuando se citan científicas españolas, y es Gabriela Monreale. Sí. Gabriela Monreale sí. es una mujer que ya en los años 50 hizo la carrera de química en Granada, y un dato muy concreto sobre su trayectoria es que fue nombrada académica de honor de la Real Academia de Medicina, una institución extraordinariamente cerrada. Sin embargo, aceptó nombrarlo, no podía ser académica de número, porque era química, pero aceptó, y es la única mujer, además mujer, que es académica de honor de la Real Academia de Medicina. Bueno, esta mujer, yo cuando he hablado, fue con la que yo me formé en el laboratorio, y he hablado muchísimas veces con ella sobre el problema de la mujer
etc. Ella era una mujer extraordinariamente trabajadora e inteligente, y todo esto del problema de embarazo, de cuidar, eso no le afectó en nada, porque su producción científica continuó durante ese tiempo. Se llevaba al niño al laboratorio y punto. Es decir, como esta señora, el perrito. O sea, ella se llevaba al niño al laboratorio. Yo conocía al hijo desde bebé. Bueno, entonces, hizo una labor por la sanidad, por la salud pública española, que es muy poco reconocida. Es decir, acabó con el problema de la iododeficiencia y el cretinismo endémico en las urdes. Implantó en España el cribado del hipotiroidismo congénito. Hizo un estudio piloto donde estudiaron en La Paz hasta 250.000 niños y después lo transfirieron a las comunidades autónomas. Y bueno, es una persona que es una científica extraordinariamente relevante y muy reconocida internacionalmente. Entonces casi siempre se sale como mujeres científicas, el paradigma es Margarita Salas, pero yo creo que Gabriela Monreale incluso está por encima de la figura, porque es que fue un ejemplo de investigación translacional y de ayuda a la sociedad. Bueno, este era solamente el comentario. Sí, pues contesto un poquito a los dos. Con respecto a lo de las medidas que pueden ayudar a una mujer, yo he leído todo. Es un tema que me ha interesado mucho, precisamente porque es verdad, yo también me he llevado a los niños al laboratorio, y de hecho yo el artículo mejor que he sacado lo saqué cuando mi hija tenía 2 años. Y yo me la llevaba al laboratorio y me decía que si le echaba jarabe a las células. O sea, que sí, que lo he hecho, pero también sé la huella que eso te deja. A ti como persona que ya si te has metido a científica te gusta hacer las cosas bien, entonces la sensación esa de decir es que no llego a todo. Entonces en Estados Unidos, curiosamente, solo se hizo un experimento que funcionó muy bien y que no sé por qué luego no se ha intentado implementar en otros sitios, y fue en la Universidad de Yale. No sé si os acordáis que hubo un escándalo enorme en la Universidad de Yale, o no sé si fue Yale o Princeton, bueno, fue en una de las top 10 de Estados Unidos, que tuvo que dimitir el rector porque dijo que él pensaba que muchas veces, la verdad es que yo he leído las declaraciones de él y no fueron unas declaraciones como para hacerle dimitir. Él dijo que él pensaba que muchas veces si las mujeres no avanzaban más en ciencia era porque ellas mismas no querían hacerlo, que a mí me parece correcto, porque vale, yo me llevé a los niños al laboratorio, pero ¿por qué te tienes que llevar a los niños al laboratorio en primer lugar? O sea, yo comprendo que algunas lo hemos hecho, pero otras no lo quieren hacer. Entonces, esas se van quedando fuera del camino. Y yo comprendo que esas personas se planteen esa cuestión, que digan, es que ¿por qué tengo que hacerlo? Entonces, a raíz de que este hombre tuvo que dimitir, se montó un lío de mucho cuidado, que a mí me parece positivo. Un enfrentamiento enorme entre los hombres y las mujeres, se creó una comisión que iba a intentar arreglar ese problema, y entonces ellos lo que hicieron es que sacaron unos grants, unos proyectos que se les daban a las mujeres que tenían un crío, cuando tenían su primer crío, y ese proyecto era libre, ellas lo podían dedicar a lo que quisieran, porque normalmente los proyectos cada vez están más, sobre todo aquí en España, cada vez está más constreñido, en que ahí se lo podían gastar en lo que quisieran, incluyendo un asistente en el laboratorio que les ayudara en lo que quisieran, en lo que necesitaran, con tal de que durante esos años, desde que tenían el crío hasta que el crío tenía 2 o 3 años, no se quedaran atrás. En ciencia funcionó fenomenal. Lo que no entiendo es por qué luego no prosperó, fue una cosa que surgió por el follón de que había dimitido el rector y se hizo eso, pero realmente los resultados están ahí y fueron muy buenos. ¿Por qué me he centrado sobre todo en las americanas? Porque yo vengo de ahí, o sea,
mi periodo postdoctoral lo hice en los Institutos Nacionales de Salud. Yo estaba en el laboratorio de Vijay Folks, yo iba a las reuniones donde Polly Matzinger llevaba al perro, y además en Estados Unidos está muy estudiada. Aparte de Margaret Rossiter, que hizo un libro de 3 tomos, que es una belleza de libro, donde recopila completamente toda la historia y te junta la historia de lo que estaba pasando en el país con la historia de la lucha de las mujeres. Ojalá que en España se hubiera hecho eso, porque es verdad que tenemos ejemplos como Margarita Salas, tenemos ejemplos como Morreone, que realmente yo creo que es verdad que en España el porcentaje de mujeres científicas es mayor, porque yo cuando estuve en los Institutos Nacionales de Salud españolas éramos un montón. En cambio, de otros países había más, o predominaban los hombres o estaba más igualado. Sí, eso es una asignatura pendiente. Estoy de acuerdo. Que alguien, y quizá lo haga yo algún día, se ponga a recopilar, a hacer algo parecido a lo que hizo Margaret Rossiter en España. Pero en España no lo hay, entonces es mucho más fácil estudiar y sistematizar e incluso tener números y tener gráficas con Estados Unidos. Oye, estupendo por tu charla. Me ha gustado mucho cómo la has planteado, además. Y bueno, como no podías hablar de tantas como hay, pues me apetece mencionar a un par de ellas que no son un par de ellas, un par de casos. Unos que yo sé de ellas a través de una película. Las cosas son así. Una serie de mujeres, también estadounidenses, que participaban en el tema espacial, sí, algunas de ellas negras, de una importancia tremenda. Y la otra, que todavía me sorprende muchísimo más, que es la actriz Hedy Lamarr, que una top 10 de una actriz de Hollywood, de tanta fama, que decían que era la mujer más bella del mundo, como se dice de vez en cuando de las actrices, que tenga esa importancia en el mundo científico, que fuera capaz de hacer esos trabajos, a mí eso me alucina un poco. Yo también pienso que hoy día, como lo has dicho, es muy competitiva la investigación, pues un tiempo muy importante de los investigadores, sobre todo si lideran grupos de personas o lideran proyectos, es que tienen que dedicar un 30 o 40% de su tiempo en buscar financiación, en justificar la financiación, en hacer presentaciones. Y claro, eso afecta tanto a hombres como a mujeres, pero sobre todo a mujeres, porque ese tiempo lo tienen que sacar del tiempo de conciliación familiar, ¿no? Antes han mencionado la inteligencia artificial como herramienta, pero yo no sé si para este proceloso mundo de la burocracia la inteligencia artificial va a ayudar o hay alguna esperanza de que se puedan centrar más en el trabajo puramente de investigación y que puedan estar a tope en ese tiempo, ¿no? Hombre, aquí tenemos el ejemplo de Katalin Karikó, es muy interesante. ¿Por qué? Porque Katalin Karikó se crió en Hungría, en el sistema soviético a tope. O sea, el sistema soviético más a tope todavía que Stalin era en Hungría. Entonces, el sistema soviético de ciencia es muy interesante. De hecho, los americanos lo copiaron. Tenían un sistema científico muy bien montado. ¿En qué consistía? En que el científico solo hacía ciencia. O sea, estaba completamente dividido. Había dos mundos paralelos en la ciencia soviética. Había los científicos que solo se dedicaban a hacer ciencia y que no tenían que pensar en cuánto costaba lo que ellos estaban haciendo, ni en cuánto dinero me van a dar para cuántos años, ni en cuándo voy a renovar el proyecto. No, ellos se dedicaban a hacer ciencia y ya está. Y luego había los burócratas, que eran los que se encargaban de hablar con el partido, de conseguir el dinero, de conseguir que lo que estaba haciendo el científico no pareciera que hacía peligrar a los ideales soviéticos, etcétera, etcétera, camuflarlo, venderlo de alguna manera para conseguir el dinero. Entonces, claro, Katalin Karikó, cuando llega a Estados Unidos, ella llega con su mentalidad de Hungría, de yo voy a hacer ciencia y yo no tengo que preocuparme por estar pidiendo financiación ni por escribir 400 artículos, yo lo que voy a estar es a hacer mi ciencia y a sacar los resultados
que es lo que por lo que se supone que me pagan. Entonces yo creo que quizá deberíamos comenzar a hacer un tipo de reframing de este tipo si queremos que realmente la ciencia siga dando resultados que a la sociedad le interesen. O sea, tenemos que de alguna manera como sociedad conseguir que el científico solo se dedique a hacer ciencia. Igual nos tenemos que ir a leer los libros de historia sobre la ciencia soviética. Yo me he leído uno sobre la ciencia stalinista, interesantísimo, y decir, oye, igual podemos aprender algo de ellos, igual podemos montar un sistema en el cual haya una parte del establishment investigador que solo se dedica a conseguir dinero y otro que se dedica a investigar y a sacar resultados, que sería un poco volver otra vez a cómo se hacía ciencia en los tiempos antiguos. Yo es la única solución que veo. Desde luego, por el camino que vamos, se va a dejar, si seguimos por la misma vía que vamos, yo creo que se va a dejar de hacer ciencia productiva. Productiva en el aspecto de descubrimientos como el de Katalin Karikó o como el de Polly Matchinger o como el de tantos hombres que han hecho tantos descubrimientos, y mujeres hay un montón, me estoy dejando un montón en el tintero, pero claro, yo me he querido centrar en las que me parecían ejemplos más paradigmáticos de cada síntoma que hay. Hola, buenas tardes. ¿Crees que lo que está pasando ahora con María Blasco en el CNIO y va a ralentizar ahora la investigación? Porque me imagino que con este tremendo lío que hay, yo no sé si es que hay algo que no me cuadra a mí. Yo no sé, por ser mujer, María Blasco, y está todo el mundo en contra de esta investigadora científica, o porque hay competencias, o porque entre hombres y mujeres sigue habiendo competencias en el CNIO. ¿Qué estaba pasando o qué va a pasar ahora si la ciencia o si la investigación se va a ralentizar, aparte de las subvenciones que podría obtener? Ahora, ¿eso va a ralentizar más? Yo creo que todo lo que está pasando en el CNIO es imposible que resulte en algo bueno para la ciencia. Me parece, viéndolo, es muy difícil con la información que estamos teniendo. Me imagino que habrá gente que tenga información de primera mano. Yo creo que toda la información que estamos teniendo es muy manipulada y muy ideologizada, y es muy difícil llegar al fondo de la cuestión. Yo, conociendo el tipo de persona que es María Blasco como investigadora, dudo mucho que realmente sea culpable 100% de todo lo que se le acusa. Puede tener culpa por ingenuidad, pero esto que ha pasado en el CNIO no va a ser bueno para nadie, ni para las mujeres, ni para los hombres, ni para la ciencia, ni para la investigación del cáncer. Sobre todo esos titulares que han estado saliendo de dinero que asociaciones de pacientes de cáncer habían dado, que ese dinero se haya estado desviando a temas que no son investigación del cáncer, eso la sociedad no lo va a perdonar. Ese tipo de cosas no pueden pasar, sea por ingenuidad, sea por lo que sea. Eso, el daño es enorme. Es que no lo sé, porque estoy segura de que no conocemos todo lo que hay. No, estoy segura de que no conocemos todo lo que hay, pero el resultado de lo que ha pasado es que va a ser muy malo en general para la investigación. Y me da mucha pena, sobre todo la investigación del cáncer, porque yo estoy muy interesada en el tema del cáncer, entonces estoy sufriendo lo indecible con todo este tema. ¿Y la decisión del patronato, ese patronato que ¿qué es? Claro, la decisión del patronato, pues ¿qué va a hacer? ¿Pero el patronato es el consejo directamente o qué? Por favor, no. Hola. Sí, quería preguntarte, nos has hablado aquí de la ciencia
de Rusia, de la URSS, y de la ciencia de los Estados Unidos, de América. ¿Y sabes algo de la ciencia en China, de las mujeres? ¿Cómo funciona allí? Porque me parece que es un mundo bastante hermético, ¿no? ¿O son imaginaciones mías? Es muy buena pregunta, pero no sé nada. Yo, desde luego, creo que las mujeres en China no creo que estén muy involucradas en ciencia. Yo, por lo menos, cuando estaba en Estados Unidos, los laboratorios donde había chinos siempre nos decían que no fuéramos a las mujeres. Nos decían, a ese no vayas, que hay muchos chinos. Porque ellos tienen es otro tipo de cultura. Entonces, no lo sé. No lo sé, desde luego las chinas que había investigando en Estados Unidos eran extremadamente competentes y preparadas, pero cuando están en China no lo sé, son culturas muy distintas. Que eso también yo a veces pienso, nos quejamos aquí en Europa y se quejan en Estados Unidos de ay, que es que cuando tengo los críos y no sé qué, y hay otros países como los países árabes o los países asiáticos o Japón, o en japoneses nada. Yo cuando he dicho, se me ha ocurrido decir, oye, pues igual voy a hacer una estancia a Japón, ni se te ocurra. Me decían, es que ni se te ocurra. O sea, que también está bien que haya sacado ese tema, porque también hay que mirar un poquito en contexto, que lo que yo he estado contando es cómo va en los sitios donde va mejor. Pero luego hay un montón de sitios que están súper atrasados y que ya veremos a ver cuándo se ponen al día. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Muy interesante. Y te esperamos el año que viene, en el día de la Semana de la Niña y la Ciencia. Volveremos a contar contigo. Gracias. Es un Ay, muchas gracias. de la Universidad Popular. Muchas gracias.